Hola, muy buenas tardes. Tarde de domingo, volvemos al canal con nuestro amigo Emilio Acosta Ramos. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por tu presencia. Buenas tardes, Antonio. De verdad que encantado una vez más de estar en tu canal de YouTube como invitado. Hoy vamos a tener un tema interesantísimo, ¿no? La Claro, segunda porque parte de Sevilla como puerto de Indias. exactamente, el anterior vídeo nos quedamos en Sevilla, Puerto de América, pero quedaron ahí como algunos datos, claro, que son tantas cosas, que de repente podríamos hacer un vídeo de 5 horas, ¿no? Entonces pues aburriríamos a nuestros suscriptores y sería demasiado. Sí, Entonces, lo hemos pensado en hacer una segunda parte de Sevilla como Puerta de América, unos datos que se nos quedaron pendientes. La verdad que desde aquí y desde Venezuela colonial, yo creo que también agradecemos mucho a nuestros suscriptores porque ha sido un vídeo que han compartido bastante, ¿verdad? Que ha interesado bastante, que hemos llegado a gente de varios países hispanos. Bueno, me han escrito amigos de España, de México, de Argentina, de Perú y a ti de Venezuela, por supuesto, ¿no? Y yo la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Tú también, supongo, ¿no, Emilio? Sí, estamos muy agradecidos, porque la página en Facebook apenas tiene un par de meses. Ya tenemos casi 4.000 seguidores. Recibimos también felicitaciones de todas partes de Hispanoamérica, de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos también hay muchos seguidores. Ajá. Y de verdad que, bueno, y por supuesto España y Venezuela, ¿no? Y de verdad que estamos muy contentos con la receptividad del público y esto hace que, bueno, que el trabajo de nosotros, porque es un trabajo que se lleva a investigar información y editar vídeos, tú lo sabes muy Claro. bien también, y hace que uno como que quiera seguir adelante con este proyecto que es Venezuela Colonial. Sí, señor, hombre, sí, señor. Además que hacen falta este tipo de cosas que nos conecten a los hispanos de ambos hemisferios, ¿no? Fíjate, Emilio, que en el vídeo anterior hablamos de Sevilla, del paisaje humano de Sevilla, de esa mezcolanza que hubo. De hecho, el historiador José Luis Comellas y otros tantos decía que todavía por Sevilla se encuentra esa variedad humana. Tú ves por Sevilla tipos que parecen irlandeses, a tipos que parecen italianos, a tipos que parecen Bueno, tú eres un mulatos, ejemplo, pareces ruso. algo así, ¿no? O incluso tipos que parecen mulatos, ¿no? Sí, también, Entonces, claro. entonces, bueno, eso tiene su explicación. Nosotros hablamos el otro día de la presencia de gente de toda la península, incluyendo portugueses, que hubo mucho en Sevilla. En Triana concretamente hubo un barrio que le decían, tú sabes que Triana era conocido como el Arrabal. Cuando Uh-huh. andamos Emilio y yo por Triana, yo le hacía mucho hincapié a Emilio en Triana y el Arenal, porque eran los barrios probablemente más receptivos. Cervantes, de hecho, se fija mucho en Triana y el Arenal por esa conexión con América, a los dos lados del río. Y, y hablando de Triana, pues hablamos de... Triana se conocía como el Arrabal de Triana. Dentro de ese arrabal hubo un barrio que era el Portugalete. Algunos dicen que era un barrio de portugueses, otros dicen que era un barrio que era donde llegaban los esclavos negros traídos por los portugueses. Bueno, indudablemente el nombre Portugalete te está diciendo la relación con Portugal, ¿no? Luego, lo que hablamos de la calle Catalanes, de la calle de Gallegos, la cantidad de gente que venía de Burgos, comerciantes burgaleses ligados sobre todo a la mesta, a la venta de la lana y a toda la industria que generaba el pastoreo español tan importante para toda Europa, ¿no? Porque la mesta era conocida también en Flandes, en Austria, en Italia, o sea, era toda esa industria poderosa de lana que tenía España, especialmente desde Castilla. Luego hablamos también de la presencia de los italianos, que yo creo que en Sevilla no está valorada, porque los italianos probablemente fueron la comunidad más influyente, e Uh-huh. incluso las calles nos lo dicen, y creo que lo que te decía, a día de hoy, por ejemplo, se está recuperando con justicia la memoria de los negros de Sevilla, que injustamente había estado siglos ocultos, aunque fíjate tú, que teníamos la hermandad de los negritos y casi nadie le prestaba atención a ese nombre. Pero a día de hoy, yo creo que con justicia se está recuperando la memoria de los negros de la ciudad, aunque creo que falta la asignatura pendiente de los italianos. Yo quiero pensar que es por desconocimiento más que por intencionalidad, aunque tú sabes que yo soy muy mal pensado, pero bueno. Y fíjate que concretamente en la memoria de los negros, por ejemplo, estoy aquí con el boli, como si fuera un apuntador, nos acordamos mucho Yo de los... también tengo uno. Claro, claro, esto nos hace más profesionales.
Claro. La memoria de los negros muchas veces nos quedamos en los esclavos, que por supuesto merecen la memoria, ¿no? Y sin embargo, en Cuba se ha conservado la memoria de los negros curros, que eran los negros libres que llegaban de Sevilla a Cádiz, y en Cuba se ha ligado mucho la figura del negro curro sevillano a una especie de folclore picaresco, ¿no? Y incluso nosotros hablamos el otro día de los conquistadores negros, que muchos también salieron, todo salía de Sevilla realmente. Sevilla, al ser la puerta de América, todo salía de aquí. ¿Por qué digo esto de los negros libres? Porque no todos los esclavos fueron negros. Yo me acuerdo una vez paseando con Emilio por la calle Alemanes y por allí, hablábamos de cómo en las gradas de la catedral se comerciaba con esclavos. Eso sale, yo creo que en la serie La Peste, más o menos bien reflejado. Pero no solo porque había muchos negros libres, y sin embargo también había esclavos blancos, como fueron los moriscos o fueron los guanches, resultado de las guerras de conquista. Que volvemos a lo mismo, tampoco todos eran esclavos. Sin embargo, en Sevilla se han encontrado restos de genética de población aborigen de las Islas Canarias, no tanto como en Puerto Rico, porque en Puerto Rico fueron muchos guanches, tanto esclavos como y en Venezuela también, y bastante. A Venezuela también, y a Panamá incluso. De hecho, en Puerto Rico dice que hay más canarios que en Canarias, ¿no? Bueno, en Venezuela sí estoy seguro. Eso seguro. Y eso seguro, la octava isla. Que en Sevilla hay una calle que es la calle Canarios, hablando esto de las calles, calle Gallegos, calle Catalanes, calle Alemanes, calle de Génova, calle Placentine. Bueno, pues tenemos una calle Canarios porque un guanarteme procedente de Gran Canaria se estableció allí con su séquito. Yo todas esas cosas las he recreado como mejor he podido en mi libro Galería de Personajes Inciertos. Y los hago pasar también por mi pueblo y por toda la comarca de Aljarafe, que tanto abasteció a Sevilla como Puerto de América. Pues la calle Canarios, que mucha gente seguro que, y yo me incluyo, no hemos reparado nunca porque existe una calle Canario, pues viene a raíz del asentamiento de un guanarteme, de un noble aborigen gran canario que se estableció en Sevilla con su séquito. Luego, lo que hemos hablado de los moriscos y los guanches, las guerras de Granada, en las que participa, por ejemplo, el Inca Garcilaso, a las órdenes de Juan de Austria, esas rebeliones musulmanas o de musulmanes que estaban más o menos soterrados, pues... moriscos. Los moriscos muchas veces se los reparte por la península para quitarlo de su núcleo granadino y una parte llega a Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto coincide más o menos con la llegada de los gitanos. Los gitanos, hay una teoría de que llegan en la Edad Media. Yo esa teoría la veo un poco rebuscada. Hay otra teoría que es que llegan en el siglo XV y entran por Jaén y por Aragón, los dos núcleos principales. Y es curioso, la población gitana, que se hace muy populosa en determinadas ciudades, como por ejemplo Sevilla, como dicen los hermanos Hurtado Torres, ellos son profesores de música, son sobrinos nietos del gran Juan Valderrama, gran cantador, y ellos en su libro La llave de la música flamenca, que también inciden mucho en esa interacción por América para explicar uno de los puntos clave del flamenco, explican que en el siglo XVII, por ejemplo, hay un aumento muy numeroso de los gitanos y no tenemos constancia de más entrada de gitanos. Entonces todo apunta a que muchos moriscos, o incluso muchos mulatos y negros y muchos castellanos, se empiezan a mezclar con los gitanos tanto sanguíneo como culturalmente. O sea que, claro, esto habría que hacer un estudio genético más detallado, sobre todo del gitano andaluz, del gitano del sur. Eso que se explicaría también en su cultura. Muchas de las cosas que a lo mejor sean relacionadas con los gitanos, en verdad, pues vienen de otras oleadas que ellos han asumido. Yo sé que los puristas... Bueno, es mucho la influencia gitana en Andalucía. El flamenco tiene muchísima influencia. Claro, pero y así mismo al final, ¿qué es el flamenco? Porque el flamenco es un potaje de muchísima mezcolanza. Claro. Y yo sé que los puristas que hacen teorías racistas utilizando a los gitanos me van a crucificar, pero bueno, verás que el flamenco es de todo menos puro. Y los gitanos no son una raza pura, empezando porque son un pueblo nómada que es parte de la India, que tiene mucha influencia y muchas interacciones, y que como plantean los hermanos Hurtado Torres en el siglo XVII, parece que hay un aumento en determinadas zonas, en zonas donde tú investigas todas las cunas del flamenco, todo ese corredor de Sevilla hacia acá. Mira, hay Matriana, Utrera, Jerez de la Frontera, qué sé yo, Lebrija, Morón, todo lo que va de Sevilla hacia el sur, y se dan grandes haciendas
donde viene a trabajar gente de toda España, donde también hay criados negros y donde van llegando los gitanos y donde también colocan algunos moriscos que estaban repartidos por la península. Pues ya tienes el potaje ahí. No, más la gente que llegaba de América también, por supuesto, y de Canarias. Exactamente, pues el potaje ya lo estás teniendo ahí, claro, finalmente lo que hablamos que Sevilla hay que entenderla como el punto neurálgico de la Andalucía Atlántica, no como la capital de provincia que es hoy en día. Sevilla es desde el Fregenal, desde el sur de Badajoz, hasta Cádiz, Huelva, o sea, toda la franja de la Andalucía Atlántica. Entonces, el flamenco es algo, el flamenco realmente es un fenómeno mucho más reciente. El flamenco aparece en el siglo XIX. En el siglo XVIII lo que hay es el cante o género andaluz, pero que tiene una antropología que te está explicando muchas cosas que a lo mejor la historia oficial no ha recogido y que eso explica también en Sevilla. O sea, Sevilla, pues, qué sé yo, los canarios en la calle Canarios dicen que bailaban una danza de punta y talón. Entonces, de repente, los italianos de la ciudad veían eso, lo interpretaban. Claro. Eso llegaba a las cortes europeas. Las cortes europeas en el barroco están imitando toda la música, que además en Sevilla tenían mucho predicamento. La zarabanda, la chacona, los canarios, la folía. Hasta el siglo XVIII, compositores franceses y alemanes imitaban todo eso que estaba por toda España, pero ¿qué es lo que pasa? Que Sevilla era como un gran escaparate. Entonces, claro, pues estas cosas es lo que hablábamos en el vídeo anterior. Cualquier viajero que venía a Sevilla pues se fascinaba con esas cosas y con la diversidad humana que había, como a día de hoy pues puede ser Nueva York, puede ser San Paulo, ¿no? Sí, claro, tú ves en las ciudades grandes barrios de inmigrantes, ves el gran barrio chino que es muy famoso en las ciudades de Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, y también están los barrios de mexicanos, los barrios italianos, los barrios irlandeses, etcétera. Y eso estaba en Sevilla. Como bien dices, estaban los barrios de los italianos, estaban los barrios de los canarios, estaban los barrios también de los americanos, de los portugueses, de Portugalete, y lo que dices del barrio de Triana y los portugueses tiene mucho sentido porque ¿quiénes fueron los principales navegantes a principios del siglo XVI? Los portugueses. Y muchos fueron contratados, valga la redundancia, por la Casa de Contratación de Sevilla para trabajar para la corona de Castilla como navegantes. En la expedición de Sebastián Elcano y de Magallanes, el mismo Magallanes es portugués, pues había mucha tripulación portuguesa y obviamente muchos portugueses buscando trabajo, buscando una mejor vida, iban a Sevilla para que fueran contratados como marineros y navegantes. Entonces yo creo que esa teoría de que del origen portugués del barrio de Triana pues tiene mucho sentido por ese lado. Hay que decir también que como Sevilla era la puerta de Europa, por decirlo algo de alguna manera, hacia el Atlántico, pues la conquista de Canarias pues no se entiende sin Sevilla y sin Andalucía. La mayoría de los conquistadores que llegaron a Canarias pues llegaron de Andalucía y partían más que todo del puerto de Sevilla, que era el principal puerto de la zona atlántica, por decirlo de alguna manera, de Andalucía, ¿no? Y vemos que hay zonas, por ejemplo, en la actual provincia de Huelva, la zona que dominaban los condes de Niebla, que son los que dirigen la conquista de Canarias, hay... Yo sé que a los isleños canarios esto les molesta, que me perdonen, yo sé que somos muy exagerados haciendo esa pronunciación, pero en esos pueblos de Huelva a día de hoy te dicen, por ejemplo, hoyo café con leche. Entonces, hubo un núcleo que se establece en Canarias que procede de esa Andalucía Atlántica y también van muchos portugueses porque, volvemos a hablar, el reino de Sevilla era la frontera con los portugueses por el sur. Y eso explica muchas cosas, sobre todo de la idiosincrasia incluso del folclore canario, ¿no? Que es una mezcla de elementos andaluces, portugueses, luego que llegan los vascos, luego que llegan también, ¿no? Gente de Galicia, Asturias. Eso se ve hasta en las vestimentas de los canarios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Canarias, yo siempre digo que ¿por qué en América y en Canarias tenemos un acento diferente al castellano, al acento castellano de Castilla, ¿no?
Y es por qué, por la influencia tan grande que hubo de andaluces, tanto en Canarias como sobre todo en el Caribe y en el resto de América. Tanta es la influencia que, por ejemplo, en Venezuela, lo que es la parte oriental de Venezuela, se llegó a llamar la Nueva Andalucía. Era la provincia de la Nueva Andalucía. Y desde el puerto de Sevilla es que partían los colonos que fundaron las ciudades en el oriente de Venezuela. El caso de Cumaná recibió mucha población andaluza y se fundaron muchos pueblos del oriente como Caripe, Cumanacoa, etc. Tengo aquí unos datos interesantes, Antonio, si me los dejas leerlos, que sobre esta colonización de andaluces y también de extremeños, por supuesto, ¿no? La ciudad de Cumaná fue fundada en 1569, convirtiéndose en el primer centro urbano del territorio sin solución de continuidad. Nueva Andalucía atravesaba una etapa intermedia de colonización, ¿no? Y el Consejo de Indias, que debía decidir acerca del mandatario que seguiría al frente de la gobernación neoandaluza en 1592, consideró a Francisco de Vides, firmando una capitulación, ¿no? Que mandó a poblar y pacificar a la Nueva Andalucía, porque había muchos problemas, porque los indios que habitaban estas tierras eran los cumanagotos y eran de la tribu caribe. Bien sabemos cómo son los indios caribes de belicosos, ¿no? Entonces, bueno, mandaron muchas colonos, los acompañantes de Vides, mayoritariamente de Francisco de Vides, eran de tierras andaluzas y extremeñas. Los más numerosos sin duda eran los andaluces. El 36,9% era de Andalucía, sobre todo de Sevilla, la mayoría, y el 24% eran extremeños. Hay que decir que en Andalucía, más que el resto del territorio peninsular, resulta indispensable analizar los datos con mayor detenimiento, porque sus 8 provincias, solo 2, Sevilla y Huelva, aportaron las 3/4 partes del total de estas expediciones de colonización en Nueva Andalucía. Y si distinguimos entre la Alta y la Baja Andalucía, ¿verdad? Obtendremos el dato que la primera solo salieron un 11%, mientras que de la segunda lo hicieron el 88,7%, o sea, casi el total. Las provincias que mayor número aportaron fueron, en este orden descendente, Badajoz primero y Sevilla de segundo, Huelva y Cáceres de segundo y tercero. Y de ellas es necesario destacar que en Sevilla capital se enroló el mayor contingente poblador, puesto que, como bien sabemos, Sevilla pues era el puerto de Indias. Es así, Antonio. Es que yo por eso te digo, por eso insisto mucho en ver la Sevilla histórica. O sea, en 1833 hay un reordenamiento territorial de España, que yo creo que no se hizo bien, pero bueno, eso sería para otro tema. Pero claro, es lo que tú dices, finalmente Sevilla y Huelva pues, formaban parte del Reino de Sevilla y todo dentro de la Corona de Castilla. Entonces tiene mucho sentido esos datos en Venezuela, y eso explica además la proximidad cultural, porque además a finales del siglo XV, poco después de Colón, ya están los llamados viajes andaluces, que parten de los puertos de Lepe, de Palos, etcétera, que son los que empiezan a explorar las Antillas. Entonces son viajes que salen todos de puertos de la actual provincia de Huelva, o de la expedición de Alonso de Ojeda es una de esas. Por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que se me ha venido a mí a la mente, hablando de todos estos rasgos, digamos, variopintos que tiene Sevilla, fue que por Sevilla también pasó una expedición samurái, ¿no? Eso sí te gusta a ti, eso es una de las cosas que a ti te gusta, la expedición de los japoneses, que en el 1614, en época de Felipe III, hubo samuráis que se convirtieron al cristianismo y querían pedir ayuda al rey de España para que les permitiera comerciar con la Nueva España y también ayuda al Vaticano para formar misiones cristianas allí. Lo que pasa es que, claro, sí, porque los cristianos en Japón fueron muy perseguidos. Exactamente. Aquello era una misión muy arriesgada. La monarquía hispánica tampoco tenía tanta infraestructura. Y bueno, pues lo curioso del tema fue que varios japoneses se quedaron concretamente en Coria del Río, que es una localidad próxima a Sevilla por la parte de La Vega, muy fértil. A tal punto, y como bien dices, era el mismo reino de Sevilla. Claro, y por allí Emilio ha pasado todo el mundo.
Pues Coria del Río, entre otras curiosidades, fue el cuartel general de los vikingos en la península, imagínate. No, En Coria, y estos japoneses pasaron por el puente de Triana, ¿no? así es, y dice que pasaron con sus rosarios en los kimonos y que los alguaciles tuvieron que intervenir cuando pasaron por Triana porque la gente se quería acercar tocando, porque pensaba que eran marcianos. Y el apellido Japón, o sea, actualmente Coria del Río es una población más o menos 30.000 habitantes y hay 600 personas con apellido Japón. Bueno, eso en Coria, en Sevilla y en alrededores también hay. ¿Por qué? Porque los Claro, japoneses la movilidad. claro, y los japoneses que se quedan, como los apellidos eran tan complicados para el escribano, pues cuando los escribían le decía, Japón, más fácil. Entonces, en Sevilla existe el apellido Japón, gracias a esta expedición de los samuráis que al final no pudo ser. Pero fíjate, pasaron casi toda la península porque pasan por Barcelona, pasan por Sevilla, llegan al Vaticano, o sea, es una odisea. Y al final hay algunos que dicen que no desean volver. Que aquí pueden vivir como católicos, que los católicos están perseguidos a Japón y que no vuelven. Claro. Y se quedan en Coria del Río, que hacía siglos había sido el cuartel general de los vikingos en la península. Un Sí, pueblo. las invasiones vikingas arribaron al Guadalquivir. Exactamente. Y es un pueblo, bueno, yo tengo una bisabuela que procede de Coria del Río, que procedía, mejor dicho, y es un pueblo que pasa, en Coria te puedes encontrar restos fenicios, restos griegos, o sea, siempre ha sido un lugar muy importante por su vinculación con el río Guadalquivir, ¿no? Que es uno de los ríos más grandes de la península, navegable, y que con América va a cambiar el curso del mundo, como decimos, de la geopolítica del Atlántico al Mediterráneo, por la vinculación del Guadalquivir con la desembocadura en el Atlántico, en Sanlúcar de Barrameda, y antes de llegar allí por las marismas que van a dar a los Nestens y a las Longhorn tejanas, nada más y nada menos. Y lo que me llama la atención de lo que tú has dicho antes, lo de los acentos, cómo evolucionan de Canarias a América. Yo recuerdo, Emilio, cuando yo niño, eso cambió un poco, pero decía que la lengua española tenía como dos normas. La norma castellana, que siempre se ha asociado a Valladolid, ¿no? Valladolid son supuestamente los que mejor Sí. hablan castellano, O Salamanca o también. Salamanca, y luego la norma atlántica. Y la norma atlántica parte de esa Andalucía atlántica, de esa conexión de Sevilla con Canarias y con el Caribe, y a partir de ahí, por extensión, con todo el español de América, que todavía eso yo creo que está bastante vigente. Yo muchas veces siempre lo cuento. La primera vez que yo llegué a Perú, poca gente me identificaba como español, porque mucha gente pensaba que todos los españoles hablamos como madrileños o algo así. Esos estereotipos existen en todos los países, ¿no? Sí, no, no, igual pasa con los canarios cuando llegan a América, pues el que dice que son españoles me dice, pero es que no hablas con la Z, ¿no? O con la J. Y Entonces, ahora bueno, es hay, que tú sabes que ahora hay muchos venezolanos que están llegando a España y los identifican como canarios en la península. sí, bueno, yo soy canario, pero tengo el acento venezolano y a mí cuando me lo dicen, la pegan, como bien dicen allá, ¿no? O sea, tan, por casualidades de la vida, sí, soy canario. No, hombre, tú como tantos canarios, pues tienes vinculación con Venezuela, que es algo que viene de hace siglos. Pues yo creo, ¿sabes qué? Que en Canarias y probablemente en regiones como Asturias o Galicia se ha conservado más el vínculo con América por las oleadas migratorias recientes, el fenómeno de los indianos. Sin embargo, de Andalucía, como que ha desaparecido mucho esa conciencia. Me parece una cosa injusta y espero que estos vídeos que estamos haciendo por lo menos sirvan para despertar alguna conciencia. Porque, No, lo que pasa, sí, 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 no, no. lo que bien dices es, lo que pasa es que, claro, lo que es el andar, el extremeño, luego de que se perdieron las Indias, el Imperio Español perdió las Indias, pues empezó a migrar más dentro de la península, a las ciudades grandes y también al resto de Europa. En cambio, lo que son los canarios, los gallegos, los asturianos y los vascos, pues tenían estos puertos con conexión hacia el Atlántico y empezaron a emigrar en masa después con los problemas económicos que hubo en España hacia América. No solo a Venezuela, Argentina y Uruguay recibieron cantidades impresionantes de inmigración de estas regiones de España.
Sí, sí. Y bueno, por eso es que vemos más conexión en los últimos años con las Américas de estas regiones, porque los extremeños y los andaluces pues empezaron a emigrar más hacia el interior de la península y hacia el resto de Europa. Por eso es que a lo mejor se ha perdido un poco esa conexión con América en las últimas décadas. Aunque bueno, yo también conocí andaluces en Venezuela. La abuela de mi novia es de Málaga. Y bueno, mis abuelos extremeños de Badajoz, pues emigraron también a Venezuela. Hay algunos casos también, pero la mayoría son de estas regiones que antes nombré. Claro, porque incluso en el folclore, por ejemplo, bueno, en Canarias, y no solo el folclore, sino la conexión o el gusto que tienen los isleños canarios por la salsa y el merengue. Pero, por ejemplo, incluso en Cataluña, en Asturias, en Galicia, ha quedado mucho el recuerdo de las habaneras, mientras que en Andalucía, hasta que en los 90 el cantante Carlos Cano no la recuperó. Como te digo, se ha perdido mucho en la conciencia, porque aquí en Andalucía se ha buscado una especie de exotismo, de hecho diferencial, cuando precisamente el hecho diferencial de Andalucía, y especialmente de la Andalucía Atlántica, hecho diferencial entre comillas, no me gusta esa palabra porque eso viene cargado de veneno y cargado de odio, pero hombre, ha sido el ser la puerta de América y el haber absorbido todo lo que llegaba de América, y el haber sido puerta y puerta de Indias. Incluso me atrevo a decir que el haber sido, entre comillas, la capital lingüística de América, y con permiso de Canarias. Sin embargo, eso, te digo, yo espero que con estos vídeos nuestro granito de arena por lo menos lo pongamos en que la gente y todos nos planteemos eso, ¿no? Y es tan importante la influencia de Sevilla a nivel internacional que el estereotipo de español internacionalmente es del andaluz, del sevillano. Ajá. Lo que es la cultura del flamenco, la cultura del toro, todo, inclusive la comida, digamos el gazpacho y todas estas cosas que vienen del sur de Andalucía, pues internacionalmente, si tú vas a Estados Unidos, tú hablas de España y inmediatamente al anglosajón se le viene a la mente es esto. El estereotipo de español es el andaluz, ¿no? Y es curioso, ahora que tú dices eso, Emilio, que mucha sí. gente critica, por ejemplo, que hay que ver los estadounidenses que no saben distinguir, que confunden la música andaluza con la mexicana, pero es que hay conexión, es que ellos se han dado cuenta de esa conexión. Los que hemos negado esa conexión somos nosotros, porque si bien en América se han inventado indigenismos, aquí también, tú sabes, Iván Vélez, al que tú has tenido oportunidad de entrevistar, él siempre dice que los nacionalismos aquí han sido nuestros indigenismos. Entonces, bueno, por un lado uno se dice que son celtas, por otro lado aquí que somos árabes. Y eso que que no son tiene, guanches en Canarias. exactamente, eso que no tiene sentido ninguno, porque además son cosas muy cogidas por los pelos y muy manipuladas y manipulables. Entonces, los mismos estadounidenses se han dado cuenta a su manera de esa conexión musical que hay, y ellos lo interpretan como lo oyen. Y es que, como te digo, mientras más investigaciones se hacen, más, bueno, y en Canarias, ¿para qué te voy a contar? Si en Canarias, por ejemplo, se conserva la folía, se conserva el punto cubano casi intacto, por así decirlo. Oye, si te pones a ver, qué bueno que no es esa como falta de diferenciación que tienen los estadounidenses entre la música y la cultura mexicana con la española del sur. Y si nos ponemos, y no solo del sur, de toda España, porque Sí. los charros vienen de Salamanca, los famosos charros mexicanos. Su origen es de Salamanca. Y si te pones a ver también el mundo del toro en México, pues la plaza de toros más grande del mundo no está en España, está en la Ciudad de México. Entonces ahí ves la gran influencia de la cultura española en México, que antiguamente se llamaba Nueva España por algo, ¿no? Hombre, claro. Tú sabes, dicen, no, España no existe. España no existe hasta el siglo XIX, pero en el XVI ya Cortés habla de Nueva España. Digo, bueno, aquí nos hemos perdido algo. Y la española, la isla también. Claro. Entonces, es que, es más, se le llama Nueva España porque el clima del Bajío mexicano, que es una zona de México, el Bajío,
es muy similar a la naturaleza, a la vista que hay en la península ibérica. Inclusive ahí se llevaron muchos olivos y se sembraron muchos olivos. Y tú vas recorriendo esa zona de México, que es el centro donde están las ciudades más importantes, la Ciudad de México, Puebla, todas estas ciudades más importantes de México, pues es idéntico a España. Y Cortés al ver esto, pues esta es la nueva España, prácticamente. Tú sabes que en Sevilla y Cádiz tenemos una palabra y volvemos a lo mismo, la gente no cae en las palabras, nosotros no caemos en las palabras. Nosotros aquí a la choza muchas veces le llamamos bujío. Ese fulano, ese vive en un bujío. Esa palabra... Eso es una palabra caribe. Exactamente, es una palabra caribe que procede de Cuba, bohío, que son las chozas de los campesinos, que son muy parecidas a las chozas que tú te veías, por ejemplo, en la zona de Doñana, en el Rocío, porque son con techos de paja. Sí, en Venezuela también se le llama bohío. Claro, a día de hoy las hay, pero ya muchas veces como motivos decorativos. Hay restaurantes, por ejemplo, de carne ibérica exquisita en Hinojo, ya saliendo de Sevilla para Huelva, y hay sitios que te lo ponen ya como motivos decorativos. Y aquí muchas veces incluso la gente lo utilizaban como motivo despectivo. Eso es un bujío. Y eso viene de la palabra bohío. Las palabras nos lo están diciendo y muchas veces no le hemos echado cuenta. Pero bueno, esperemos cambiar las cosas. Fíjate, Emilio, los datos, como decíamos, teníamos datos pendientes. Bueno, seguramente se nos quedarán algunos pendientes. Vamos a decirle a nuestro... Sí, es que son tantas cosas que daba Sevilla. Sevilla es como un pulpo. Sí, señor. Con sus tentáculos toca todo. Sevilla, yo siempre digo que es una ciudad muy bonita y muy puñetera. Es una ciudad capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo. Tiene esas cosas. Bueno, pues desde aquí animamos, Emilio, a nuestros suscriptores, tanto a los de mi canal como a los de Venezuela Colonial, a que vean nuestros vídeos y si quieren y pueden, por supuesto que nos manden sugerencias. Si consideran que se nos han quedado datos pendientes, pues que nos avisen y nos ponemos a... o que los comenten en el mismo video. Sí, señor. Y nos ponemos las pilas, que por nosotros encantados. No, y que sugieran también temas que quisieran que habláramos. Sí, señor. Emilio y yo hablamos, estamos whatsappeando siempre, pero claro, también estamos abiertos por las sugerencias de nuestros suscriptores. Exacto. Pues nada, Emilio, hijo, un placer, como siempre, grabar contigo. La verdad que es un enorme gusto. Nos aparcamos aquí, de momento, no sabemos en el futuro, y ya nos vemos para una próxima grabación que iremos barajando otros temas. Seguro, sabes que siempre cuentas conmigo, Antonio, para este tipo de charlas que hacen mucha falta, pues el desconocimiento es gigantesco, no solo aquí en España, sino al otro lado del charco también solemos ignorar la influencia y los lazos de hermandad que tenemos, no solo España, sino todo el continente americano, desde California hasta la Patagonia. Sí, señor, sí, señor. Somos una gran familia esparcida. Las peleas de familia muchas veces son las peores, pero bueno, ante los desafíos de este mundo que se nos viene encima, más vale tratarnos como familiares, porque tenemos muchas más cosas de las que nos unen, de las que nos separan. Por eso yo te digo, la palabra hecho diferencial va cargada de veneno y de odio. Así que nada, muchísimas gracias y ya nos vemos para una próxima entrega. Seguro. Un saludo y un gran abrazo hasta Sevilla, Antonio. Un abrazo hasta Extremadura. Hasta luego. Hasta luego.